Somos Dani Rodríguez. Y María Precer. Queremos darte la bienvenida a nuestro podcast sobre fotografía Cuentos con Luz. Aquí encontrarás anécdotas, experiencia, entrevistas y mucho aprendizaje. Te invitamos a un viaje para descubrir las historias que existen detrás del lente. ¿Nos acompañas? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 37 de Cuentos con Luz. Mi nombre es Dani Rodríguez y tengo el placer de estar aquí con mi amiga y colega Mary Preser. Hola, Mary. Hola, buenas. Bien, en este episodio vamos a hablar de algo que no solamente abarca la técnica, sino que es como ahí un gran temor cuando uno arranca, que es la luz natural, esa variable que no se puede controlar, que es muy difícil de aprender a leer, ya sea que porque estemos empezando o porque ya seamos fotógrafos que venimos trabajando hace muchos años, pero muy acostumbrados a la comodidad y a la previsibilidad de la luz artificial en el estudio, y de repente un cliente nos pide que quiere fotos afuera, fotos con la luz del sol. Así que vamos a cubrir hoy algunos consejos, tips, algunas anécdotas, como siempre, de cosas que nos han sucedido que tienen que ver con la luz natural, que en realidad es nuestra herramienta de trabajo, es esa cuestión que le agrega magia a las sesiones en exteriores, pero que es bastante desafiante. Tal cual, la luz natural se aprende un poco a los golpes, con la experiencia y con el gimnasio de salir y hacer sesiones y evaluar constantemente las fotos. Así que vamos un poco a lo que nosotros llamamos los dolores, ¿no? Esa problemática en específica con la luz natural. Y la primera que vamos a tocar es el tema de esto de no saber qué va a pasar con la luz natural hasta que llego. Porque cuando empezamos generalmente, lo que nos preocupamos es por llevar la cámara, citar al cliente en un lugar y empezar a hacer fotos. Y muchas veces el gran error de ese principio es no planificar más. Y a eso me refiero a que la verdad que cuando trabajamos con luz natural parece que un chiste lo que voy a decir, pero estamos siempre con el celular y el pronóstico en mano, y vamos viendo A la cuando... cuestión del clima. Claro, exactamente. Tenemos la aplicación de clima y vamos viendo, bueno, tenemos, por ejemplo, no sé, la semana que viene tengo sesiones, entonces ya empiezo a mirar, a ver cómo está el clima, qué me depara, cómo va a ser, sobre todo aquellas estaciones que por ahí son inestables, por ejemplo, acá en España, marzo, abril y mayo suelen ser meses que puede haber rachas de 2, 3 semanas de lluvia de repente. Entonces, tenemos que estar con el celular en mano y con el cliente diciéndole, bueno, ¿lo se hace hoy o no se hace hoy a ese nivel? Y tipo, esperemos una hora más y estamos así. Y lo más gracioso de todo, que de repente llovió todo el día y uno llega a la sesión y se parte en la tierra con un rayo de sol infernal, que uno dice... No puede ser. Estuve todo el día sufriendo porque iba a llover y ahora estoy sufriendo porque este sol es tremendo, no hay una sola nube. Bueno, a eso nos referimos un poco con el tema de qué va a pasar con la luz cuando llego. Entonces, importante, esto de eso, ir anticipando un poco, en general esto del clima. Por otro lado, también es súper importante, Dani, esto, ¿no? De tener en cuenta que durante las temporadas del año la luz va cambiando. En algunos países, cuanto más alejado está el Ecuador, esto es más certero. La realidad es que la gente que vive en el Ecuador tiene pocos cambios de este tipo. Pero, por ejemplo, en España, en verano, el sol en julio baja a las 10 de la noche. Entonces, si queremos hacer un shooting al atardecer y yo de repente vengo de, no sé, de Buenos Aires, que tal vez bajaba a las 8, cito a los pacientes, siempre me sale mi alma odontóloga, los clientes a las 8 y tal vez es temprano. Y en invierno el sol baja a las 6 de la tarde. Entonces, si yo no tengo en cuenta estas cosas, voy a estar como desprevenida y voy a llegar con el cliente y estando poco informada, lo que me va a pasar que es que voy a tener una ansiedad y un estrés porque no voy a saber muy bien cómo controlar la luz, básicamente. Sí, sabemos que estas cosas pueden causarles esto de decir, no, mejor me quedo con las sesiones en estudio, y es por eso que muchos fotógrafos eligen la comodidad del estudio. Lo que pasa es que se pierden esta magia
que tiene la luz natural y es posible, a pesar de todo esto que les decimos, que es impredecible, que cambia, que si bien uno puede adelantarse con aplicaciones que por suerte ahora tenemos del clima, de qué hora, a qué hora amanece, a qué hora atardece, hay cosas que pueden pasar en el medio. Sin embargo, la recompensa en cuanto a la belleza de la luz es tan grande a la energía de la sesión que vale la pena hacer como un esfuerzo para adaptarse. Y aparte se le suma otro factor que para mí siempre es una ventaja, que es que me reduce el tiempo de la sesión. Trabajar con luz natural es realmente decirle al cliente, hay que llegar a esta hora y la sesión dura 1 hora y no dura ni un minuto más porque la luz no lo permite. Entonces también me ahorra esto de tener un cliente que a lo mejor se queda 2 horas, 2 horas y media porque siempre quiere una pose más, otro esquema más, un cambio de ropa más. Esto en exteriores y trabajando con luz natural no sucede. ¿Por qué? Porque el mando un poco como que lo llevamos nosotros. Entonces, saber esto, cómo se comporta la luz natural en el lugar en el que yo trabajo, me va a ayudar a hacer un mínimo plan. Por ejemplo, saber qué tipo de locación elegir basado en esto que decía Mary antes, de según la época del año. Si estoy en pleno verano y sé que tengo muchísimas horas de sol, entonces voy a tratar de elegir una locación a lo mejor similar a un bosque o un parque con mucha arboleda donde me permita trabajar en zonas de sombra amplia para poder sacarle el jugo a esa hora y no tener que condicionar el posado, a lo mejor. Pero es posible hacer un plan y créanme que vale la pena trabajar con una natural y darle una chance y aparte es un producto más que uno le ofrece al cliente, por ahí esos clientes que vuelven año tras año y que a lo mejor están cansados de siempre el mismo tipo de sesión. Bueno, una sesión en exteriores siempre suma para los fotógrafos, así que anímense. Tal cual, como dice Dani, esto que estamos diciendo no es para que salgan despavoridos corriendo y digan, no, yo sesiones en el exterior no, sino que es importante conocer para poder dominar, básicamente. Bueno, el segundo dolor, y lo viví muy en carne propia en estas mismas sesiones, las amapolas que le venía contando, es el tema de, como decíamos, la luz es impredecible, no solo en el paso de las temporadas, sino a veces en un mismo día, y yo no puedo seguirle el ritmo. Básicamente me pasó ahora en estas sesiones que yo estaba buscando la ventana que no lloviera, o sea, la condición era que no lloviera, porque bueno, claramente si llovía se moja la gente, se moja el vestuario, el riesgo de la cámara, entonces sí, la condición era que no hubiera lluvia o que fuera mínima. Entonces, sí era un poco más flexible con el horario. ¿Por qué era más flexible con el horario? Porque si estaba realmente pronosticada tormenta, como estaba, en general los cielos están muy cubiertos, ¿no? Entonces, si el cielo está muy cubierto, siempre y cuando no sea pleno mediodía, que el sol está muy vertical, digamos, cenital, esa es la palabra que no me salía, no había problema con la ventana de horario. Entonces, hay sesiones que adelanté, atrasé, pero me pasó esto, que llegaba a la locación, apenas estaba dejando de llover, empezamos a hacer la foto y claro, como por ahí era temprano, si se hacía una ventanita en las nubes, pasaba un rayo de sol que fulminaba todo y pues generaba una luz súper fuerte, súper contrastante. ¿Y qué es lo que pasa a uno como fotógrafo? Esta capacidad de, una vez que estoy ahí, tener que adaptarme con mi cámara, o sea, estar leyendo la luz constantemente. Entonces, generalmente yo tengo seteada la cámara de la misma forma en relación a la apertura, el ISO, ir a trabajar todo el tiempo con la velocidad, subir y bajar la velocidad, porque si no se me quemaban las altas luces cuando venía el sol, y de repente, ¡fum!, pasaba la nube y se oscurecía todo, entonces tenía que volver a cambiar la velocidad porque si no me quedaba toda oscura la piel, y eso era constantemente para no perder fotos. Y algo muy importante también, cómo ubicar al sujeto en relación a la luz, porque de repente si está muy, 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 muy nublado, a veces podemos tomarnos libertad con el posado de las personas porque tal vez el sol influye muy poco. Pero en este caso que el sol iba y venía, si yo no tenía bien puestas en relación a la luz a las personas, cuando se despejaba les iba a impactar mal el sol, iba a quedar mal la foto. Entonces era esta cuestión casi de supervivencia, de estar seteando Es una, cámara. es una escuela acelerada el tema del manejo de luz natural, pero son cosas que les suceden una vez y no les vuelven a pasar más, porque ya se acostumbran y empiezan a todos nos pasó, que empezamos a descubrir qué tipo de luz natural nos gusta más, porque la luz cambia muchísimo y muy rápido, entonces empezamos como a descubrir
cosas que suceden frente a la cámara que hacen que un momento que parecía simple, fugaz, sumamente común, se convierte en algo sumamente cinematográfico, que es mucho más complejo lograrlo en estudio con luz artificial inclusive. La luz pasa a ser un elemento más o el elemento central en realidad en base a lo que son las sesiones, porque realmente cambia eso, la ambientación de las fotos y un cliente que tal vez tiene una sesión en unas condiciones de luz así, se lleva una gran variedad de fotos en la que la luz cambia de distinta manera. Pero bueno, también sabemos, Dani, que la luz solamente no está para estos, digamos, truquitos o no solamente es técnica, sino que también la luz es muy importante a la hora del storytelling y de contar cosas, porque la luz también comunica, ¿no? La luz comunica y dependiendo del estilo que yo quiero lograr, a mí me pasó, para hablar del tercer dolor, una anécdota, que yo quería hacer un proyecto personal para mí, cada tanto hago fotos que son para mí y justo las tenía apalabradas a mi hija adolescente y su mejor amiga. Entonces era como que no me quería perder la oportunidad. Era pleno invierno, en donde las sesiones de clientes en exteriores bajan, entonces yo tengo más tiempo para desarrollar mi creatividad, para planificar proyectos. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo bien nublado, bien melancólico, bien intenso, que tenga que ver con esto de la adolescencia, que tienen estas cuestiones de tristeza y el refugio de la amistad. Iba por ahí un poco la idea que claramente en un sol precioso de atardecer o en luz fuerte no se iba a contar la historia de la misma manera. Necesitaba un día con cielo nublado. No sé si mega tormentoso, porque en San Juan no llueve en invierno nunca, llueve siempre en verano, pero sí nublado, que me permitiera una luz plana que me permitiera trabajar cómodamente esta historia y yo después en edición podía como agregar un poquito de magia en los cielos. Bueno, están las dos chicas, el vestuario elegido, estábamos haciendo tiempo, después de almorzar nos fuimos temprano a la locación, 3 de la tarde, que es tempranísimo, acá en San Juan para trabajar en exteriores, sea en el horario que sea. Yo para que no les diera frío, que no se hiciera más tarde, llegamos a la locación que es literal, nada, 5 minutos de mi casa, un campito de alfalfas con una montaña en el fondo, tiene como, parece un campo enorme, parece que estamos en el medio de la nada, pero en realidad es un terreno bastante urbano, lo que pasa es que es amplio, y nos bajamos del auto, hizo el sol, y aparecía entre las nubes, y era muy temprano, y ya las tenía las chicas ahí que estaban entusiasmadas, y yo ya les había contado la historia que quería comunicar con las fotos y de qué se trataba el proyecto, y ellas lo querían hacer. Así es que como pudimos, hicimos un poco, yo la verdad que bastante estuve tratando de hacer tiempo haciéndoles retratos un poco más cercanos, retratos cenitales, retratos con el librito leyendo. A ver No si iba por ahí la pasaba el historia, milagro y venía la nube. pero no había manera de que se volviera a nublar, así es que tuve que volver a hacer, o sea, tuve que hacer las fotos y no quedó el proyecto que yo tenía en mi cabeza, quedó un proyecto diferente. No digo que las fotos feas, porque las fotos no son feas, no eran feas, pero no esta intensidad cinemática que yo buscaba de soledad, de despojo, de lo que da la luz plana. Entonces, bueno, uno muchas veces puede planificar y puede adelantarse y otras veces toca resolver con lo que hay. No es que no se pueda trabajar, se trabaja igual, nada más que uno tiene que adaptarse a esta envolvencia de la luz natural que todo lo toca después. La realidad es que seguramente te tocó trabajar más en edición, que si vos tenés el color desde cámara, es mucho más fácil esa comunicación de esa atmósfera que querías comunicar, y que si no te toca desde la cámara y hay que mentirla un poco con edición, se puede lograr, pero cuesta, no es tan fácil. Sí, 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 totalmente. Y otra cosa que puedo, así que me estoy acordando ahora, fui a Costa Rica a dar a dar un taller y yo les doy la clase de luz antes y hablamos de color, el color de la luz, color cálido, color frío, la hora dorada, la hora azul. Y claro, en Costa Rica me sucede algo muy extraño, yo no lo había visto y eso que hemos viajado mucho dando talleres por muchos lugares, pero es el primer lugar en el que estuve que primero me tocó todo el día nublado y era como una luz blanca todo el tiempo, o sea, desde que sale el sol, luz blanca,
hasta que se oculta el sol, luz blanca, o sea, como que hay luz blanca, luz blanca, luz blanca y después noche. O sea, Oh, no hay esos matices que por ahí nosotros estamos más acostumbradas, yo en zona de montaña o a lo mejor en lugares que no están tan cerca a lo mejor del Caribe, pero igual hemos estado en el Caribe, en Tulum, Playa del Carmen, haciendo fotos y sí hay matices. En Costa Rica me pasaba que no había matices de luz. Entonces todo eso después tuve que enseñar cómo aplicarlo en edición, porque claro, esas fotógrafas querían por ahí lograr el color fotográfico que veían en mis fotos. Yo les tuve que explicar que era muy difícil con las condiciones en las que ellas fotografiaban lograr determinados tonos. Entonces muchas veces el desconocimiento inclusive hace que nosotros no sepamos en dónde está el error, o sea, qué es lo que no me está saliendo. Y muchas veces es eso, es que ah, no estoy trabajando con la luz correcta a lo que quiero conseguir. mira, mira qué bárbaro. Sí, por eso la importancia de realmente conocer el lugar donde trabajamos y las características que tiene ese lugar. Yo me acuerdo también una anécdota ahora que lo decís a esto de Mariola Glackhart, que es una fotógrafa que amábamos con Dani, que es polaca, Mariola, ¿no? Si no me equivoco. Creo que sí. Bueno, Tiene un y color fotográfico fabuloso. en Polonia generalmente abunda mucho lo nublado, y si no la luz es como una luz muy suave, digamos, básicamente. Y yo fui a un taller en Argentina con Mariola, y en Argentina la luz es agresiva en ciertos momentos de la tarde. Entonces me acuerdo que estaba Mariola, no sé si la palabra es desencajada, pero sorprendida de la potencia de la luz Sí, sí, y que te das. claro, y que por supuesto condicionaba las fotos, porque Mariola es una gran contadora de historias, una gran storyteller, que le da muchísima importancia a la calidad y al color de la luz. Y entonces se modifica la foto que podemos lograr y la historia que vamos a contar con las condiciones. Y cuando uno es así, docente, mentor y viaja a distintos lugares, a veces esas cosas nos sorprenden, que a veces no es fácil saberlas, digamos, y uno se desayuna con la luz en ese momento y bueno, hay que aprender a resolver, que eso la experiencia te lo da. Y para unir con el episodio de la anterior, que si no lo escucharon, les recomendamos que vayan a él porque hablamos acerca de locación. Y la verdad es que locación sin luz y luz sin locación no existen, son dos factores súper interrelacionados en la fotografía en exteriores, por eso en estos episodios quisimos hablar acerca de ellos. Un cuarto dolor que nos suelen decir mucho nuestros alumnos suele ser que no saben cómo posicionar a los sujetos en relación a la luz y la locación. Es como que, ¿dónde lo pongo? Básicamente sería la pregunta, que es algo que en los talleres también mostramos mucho de forma presencial, y está bueno verlo. Porque claro, si llegamos a una locación, como estábamos hablando antes, con una luz fuerte en verano y es un pleno campo que no tiene nada de sombra, y vamos a estar luchando un poco, o bueno, vamos a tener que adaptar la fotografía a ese tipo de locación. Siempre lo ideal va a ser, de alguna forma, tener en cuenta la locación y la luz, entonces buscar al principio, cuando la luz está fuerte, alguna sombra, digamos, que nos ayude a manejar esa luz. Entonces, de repente empezamos con retratos en espacios más pequeños, buscamos las sombras que podamos encontrar en ese lugar, y a medida que va transcurriendo la tarde y la luz va bajando, es como que vamos yendo de lo particular y de la sombra a lo más general y el campo abierto. Y eso nos permite tener más tiempo de trabajo, porque si no la realidad es que tendríamos que ir, no sé, 15 minutos antes que caiga el sol nada más, y por supuesto que a veces esa cantidad de tiempo no nos acompaña. Así que es como una danza, ¿no, Dani? De entre la luz, la locación y cómo pongo el sujeto. Sí, 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 total. Y tampoco se maten, hablando esto de la locación en relación a la luz, con conseguir locaciones muy variadas. Acostúmbrense a trabajar por temporadas que les va a dar mucha seguridad basta con ir una vez a la hora en donde generalmente hacen sus sesiones y saber cómo se comporta la luz para ya tener el flujo de poses y la dinámica de la sesión armada, para que realmente dure una hora y 20, y que el cliente se vaya feliz y ustedes tengan la seguridad y transmitan también la seguridad a sus clientes, de que las fotos se consiguieron, o sea, se lograron las fotos que tanto el cliente vino a buscar como a ustedes les interesaba hacer.
Entonces, eso, listo, cuando esa locación deja de estar disponible, se mueven a otra locación y así, no vayan como tratando de buscar variedad en las locaciones, porque también lo hemos pasado y a los clientes no les importa, o sea, eso es más por una cuestión que uno se cansa, pero al cliente le gusta tener como la foto, el recuerdo, romper la rutina, hacer algo distinto, divertirse y pasarla bien. Y para que la pase bien, una familia sobre todo, las madres, como siempre digo, que son realmente nuestras clientas, tiene que ser rápido, tiene que ser guiado de una forma amorosa, se tiene que ver natural y para eso no hay nada mejor que un fotógrafo que ya sabe trabajar en esa luz y en esa locación. Entonces, esa cancha, como decimos en Argentina, se las va a dar la práctica. Totalmente. Así que como para ir haciéndolo concreto en tips, así para que se lleven de este episodio, número uno y muy importante, aprender a leer el pronóstico con ojo fotográfico, digamos. Ver las condiciones climáticas que vamos a tener en una sesión, ir viéndolo durante la semana, viéndolo durante el día, conociendo, digamos, esa locación donde vamos a trabajar, para ir como anticipando, sabiendo si esa luz va a ser más fuerte, más débil, eh, el horario que tenemos que citar al cliente, básicamente, eso es muy, muy importante. Y también esto de, como segundo tip, practicar en diversas condiciones de luz, porque no siempre vamos a tener las condiciones ideales, ya sea porque viajamos y cambiamos de lugar y no conocemos exactamente cómo son las condiciones de luz, o porque cambian según temporada, según el mismo día. Entonces, la mejor forma de sentirnos más seguros y con menos pánico es trabajar con distintos tipos de luz. Yo hago mea culpa de que en mis primeros años, cuando estaba aprendiendo, no, porque claramente cuando estaba aprendiendo a veces no sé ni cuál era la mejor luz, pero una vez que me di cuenta cuál era la mejor luz, para mí era decir casi horroroso tener que, o sea, ser flexible e ir en otro horario, porque yo decía, no, ¿qué voy a hacer? Me genera muchísima ansiedad. La realidad es que esa ansiedad solamente la logré combatir eh, exponiéndome al problema, básicamente, ¿no? Y a tratar de tener la mejor foto con las condiciones de luz que tuviera. Eh, sí, es así, ¿no? Sí, aparte les va a servir porque, por ejemplo, ustedes hacen mini sesiones. En una locación, ahora que Mary estaba haciendo, está usando amapolas, los campos amapolas. Los campos amapolas, en España, como acá los almendros, duran muy poquito tiempo. Entonces, a lo mejor para meter más clientes en ese poquito tiempo que tengo esa locación disponible, conviene hacer mini sesiones. Y las mini sesiones, no hacemos una mini por tarde, porque no es rentable citamos 3 o 4 clientes por tarde en esa locación, lo que quiere decir que a uno de los clientes le va a tocar la luz más fuerte del principio de la tarde y al último de los clientes le va a tocar hora azul, hora dorada o lo que haya disponible cuando termine la tarde. Entonces, esa flexibilidad me va a permitir saber entregar la misma calidad de trabajo, a lo mejor con otra intensidad de luz, pero la calidad del trabajo va a ser la misma porque el lugar es el mismo, porque el mercado es el mismo, porque voy a generar las mismas situaciones y yo voy a tener la seguridad de saber que a dónde tengo que ubicar los sujetos en los horarios de mayor intensidad de luz y a dónde en los lugares de menor intensidad, en los horarios de menor intensidad de luz. Entonces, me permite esa flexibilidad. Primero, nada, yo trabajar de forma segura, que la foto sale o sale y la sesión se entrega y el cliente va a estar contento. A lo mejor no sean mis preferidas las fotos de principio de la tarde y capaz que no, pero no por eso son menos feas o más feas o le van a gustar menos al cliente. A los clientes les encanta también ese tipo de fotos. Es lógico que los fotógrafos tengamos nuestra hora favorita. Hay fotógrafos que solamente trabajan en hora azul o solamente trabajan en sol de mediodía porque les gusta la exposición solar pareja en el sujeto o como nosotras que nos gusta la hora dorada. No lo van a saber hasta que no practiquen todas las horas y no se expongan a todas las horas. Sí, con respecto al tercer tip, que lo hablamos antes, esta cuestión de preguntarnos qué queremos comunicar con las fotos, que es algo que yo creo que ya viene más con la madurez, porque al principio, nada, queremos que la foto salga principalmente y que sea correcta, pero cuando queremos tener una intención
y comunicar algo con nuestra foto, es cuando empezamos a elegir el tipo de luz con la que queremos trabajar. Que a veces no es tan sencillo, porque una cosa es el estudio y cambiar un foquito o un modificador, y otra cosa es que podamos encontrar la luz, que la sesión quede con el día. Entonces muchas veces tiene que ver más con proyectos personales, tal vez que esperamos la luz indicada o vamos en busca Sí, de esa luz indicada. Y finalmente el cuarto tip, como habíamos hablado antes un poco, esta cuestión de planificar locación, luz y el movimiento de los clientes o del sujeto en ella y en interrelación las tres variables, locación, luz y sujeto, para ujú, tener un buen resultado. Y teniendo en cuenta este cuarto tip, es que, de nuevo, acuérdense de aquellos que no hayan escuchado, escuchar el episodio anterior, porque van a tener un mayor enriquecimiento con todos estos consejos que le hemos dado y hemos tratado en profundidad las locaciones. Y queremos recordarles o contarles a los que no lo sepan, es que tenemos disponible nuestro programa Insight Up On Demand, que es un programa acerca de fotografía en exteriores, sobre todo fotografía infantil y de familia en exteriores, que cuenta con diversos módulos para que ustedes logren básicamente dominar su cámara, dominar la técnica, dominar la manera de contar historias, de editar sus fotos y poder lograr tener un portfolio que magnetice a sus clientes. Y en realidad poder hacer esas fotos que uno sueña, ¿no? Porque cuando uno empieza tiene como esa imagen en la cabeza que cuando mira la foto que hice, suena, no me salió, que es muy natural porque es un camino que hay que recorrer y nuestra idea es acompañarlos en ese camino porque todo esto que les vamos contando, que nos ha pasado y que nos sigue pasando, lo tratamos siempre de comunicar de esta forma sencilla, desde la experiencia. Este programa es muy interesante porque van a ver muchos videos, que eso está bueno, no solamente contenido, sino que videos donde van a poder realmente vernos en acción para también ustedes poder aprender. Y la novedad, digamos, es que está on demand. Esto significa que ustedes pueden adquirirlo en cualquier momento del año, hacerlo a su ritmo. Y no solo que pueden comprar el programa completo, que son de 10 módulos, sino que de repente les interesa la luz natural, van a tener módulo de luz natural, les interesa locaciones, van a tener el módulo de locaciones. Siempre decimos de todas formas que la mayoría que compra un módulo vuelve por más, para que lo tengan en cuenta, porque realmente es un programa muy completo y muy enriquecedor, Dani, ¿no? sí, totalmente. Y sobre todo algo que decía Mary hace un ratito, esto del camino, este programa lo que les da es la posibilidad de conocimiento interconectado en el orden que por lo menos desde la academia consideramos que es el orden correcto, porque a nosotras nos tocó aprender desordenado y el camino del aprendizaje se hizo un poco caótico, más bien confuso. Entonces, la intención que tuvimos a la hora de armar Insight Up fue ordenar este conocimiento y aplicar como diseñar como un método que fuera una cosa interconectada con la que seguía y otra cosa interconectada con la que seguía, para ir sumando conocimiento sin que se hiciera un embrollo en la cabeza, porque al principio puede ser bastante abrumador la cantidad de cosas que uno tiene que aprender o tener en cuenta, pero con este programa, al estar todo ordenado y tienen módulos, hay algunas clases que tienen 2 o 3 videos, entonces tienen parte más teórica y después tienen videos de shooting de demostración y después tienen workbooks para que ustedes se pongan en acción y hagan su práctica, hay como una especie de práctica guiada. Entonces es muy rico desde ese punto de vista y lo bueno es que ahora lo pueden empezar en el momento que ustedes quieran y se adapta completamente a su agenda el programa. Vamos a dejar en la descripción de este episodio el link para que puedan ver toda la información. Igual saben que pueden escribirnos en insight.inspirarte o al Instagram de Dani o al mío. Y bueno, para ir cerrando un poco este episodio, si hay alguna parte de este capítulo que les resonó, nos encanta cuando nos escriben y nos cuentan de alguna anécdota de ustedes o cuentan su anécdota en sus historias y nos etiquetan. Nos encantaría saber eso, alguna anécdota que hayan tenido en relación a la luz, ya sea cuando empezaron, algo que les dificultó, algo que les causó risa.
lo que sea, o el resultado en fotos. Nos encanta saber más de ustedes. Todos estos capítulos siempre los pensamos en relación a lo que ustedes nos proponen, a sus dificultades, con la idea de acompañarlos básicamente. Así que, bueno, amiga, gracias a toda la audiencia por acompañarnos una vez más. Esperemos que les haya resultado interesante este capítulo. Y nos encontraremos seguramente en un próximo episodio muy pronto, ¿no? Muy prontito, no se olviden de dejar sus sugerencias en comentarios o nos lo mandan por privado, no hay problema. Nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de Cuentos con Luz. Adiós.